es clave que algunos países estén presentes. Bueno, en caso de los centroamericanos van a enviar a sus cancilleres, ¿no? Moisés, muy buenos días. Gracias por atendernos. Nicolás, ¿cómo te va? Buen día, un gusto. ¿Cómo anda el clima en relación a la cumbre? ¿Qué expectativas hay? Bueno, como bien señalabas hace un minuto, ha sido un despegue bastante turbulento, un despegue sin México en el avión, por decirlo de alguna forma. Andrés Manuel López Obrador ya había advertido que no iba a venir si había exclusiones de la cumbre, ¿no? En este caso, ya Estados Unidos también había adelantado que por diferencias con el tema de la democracia, no iba a invitar a Cuba, Venezuela y Nicaragua, algo que confirmó ayer temprano y que motivó a López Obrador a reconfirmar que ya no iba a venir y que en su lugar viene el canciller. Más o menos López Obrador ha marcado la agenda previa a la cumbre y ha hecho que varios o critiquen la no convocatoria de estos países o simplemente se alineen con él como fue la cosa con la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, quien también ha dicho que no viene porque no están invitados todos los otros, los que hemos mencionado, ¿no? Además, el de Guatemala también se bajó, pero eso es por otro tema. Él tiene críticas de Estados Unidos hacia la gestión de él por temas de transparencia y corrupción. Y bueno, hay otros, Bukele todavía no confirmado si viene, de Panamá y de Costa Rica sí están viniendo, de Sudamérica está viniendo Pedro Castillo de Perú, está viniendo Boric de Chile, Bolsonaro, ellos están viniendo, sí, pero es un inicio un poco convulso, ¿no? Así han sido estos días previos y ayer, pese a ello, Estados Unidos está esforzando por generar una agenda, por generar una posición conjunta. Ha anunciado que va a desembolsar, no Estados Unidos, sino que en asociación con inversiones privadas, con grandes empresas privadas, van a desembolsar casi $2.000 millones en proyectos para generar oportunidades de trabajo en Centroamérica que contengan la migración, porque la gente no migre, trate de llegar a Estados Unidos, que ese es el tema principal de esta cumbre, ¿no? Claro, vamos a recuperar el contacto con Moisés. Claro, lo que se entiende es que uno de los temas más críticos de esta cumbre, uno de los puntos de agenda más importantes es la crisis migratoria, que no es solo la crisis que durante muchos años ha existido en la frontera de México con los Estados Unidos, sino a lo que se ha agregado la crisis migratoria generada por la situación política, económica y social en Venezuela. Entonces resulta difícil entender cómo vas a tratar estos problemas si no están los protagonistas. No quiere decir que vas a estar de acuerdo, ¿no es cierto? O sea, precisamente de eso se trata, de tener un espacio para discutir los temas no solo entre los que pueden compartir un punto de vista en común, sino con aquellos que no están de acuerdo o frente a los cuales tienes críticas, y ese es el espacio para hacerla. Decía Moisés que lo que resulta paradójico es que vas a discutir la crisis migratoria y no va a estar México y no está Venezuela, ¿no? Que es uno de los orígenes en los últimos años, sobre todo, de la crisis migratoria, no solo hacia Estados Unidos, sino sobre todo hacia otros países de América Latina, ¿no? Sí, ese es uno de los puntos que estábamos conversando aquí entre los colegas de esta contradicción que existe, porque es clave que algunos países estén presentes. Bueno, en caso de los centroamericanos van a enviar a sus cancilleres, ¿no? Salvo Nicaragua, que sí definitivamente está fuera del convite, pero claro, tienes países que son importantes emisores de migrantes, como Venezuela. Actualmente es uno de los países en donde hemos visto un incremento de migración, y esto es muy curioso porque aparentemente mucha de esta migración no está viniendo directamente de Venezuela, sino que son venezolanos que ya estaban fuera del país y que al no tener oportunidades de trabajo en los países donde están ahora, léase Perú, Chile, Colombia, empiezan a subir, ¿no? Al igual que pasó hace un año o dos, bueno, en los últimos 2 años, en verdad, con
con los haitianos, que también, después de haber salido de Haití, después del terremoto, luego se incrementa la crisis con el asesinato de su presidente, tenías a una gran población haitiana viviendo en Brasil, viviendo en Chile, que a raíz de la COVID-19 o del COVID-19 se quedan sin empleo y empiezan a subir hacia el norte y atravesando zonas muy peligrosas como la frontera entre Colombia y Panamá, la denominada Selva del Darién, que es una selva inexplorada, por donde caminan por casi 5 o 6 días, expuestos a lluvias, expuestos a animales salvajes y también al ataque de organizaciones, pandillas, quiero decir, delincuencia organizada que trafica personas, que viola, que roba. Entonces hay mucho peligro en el camino hacia el sueño de conseguir un trabajo en Estados Unidos, ¿no? Y luego tienen que pasar por Panamá, por Costa Rica, hacia arriba, ¿no? Y bueno, está la otra migración desde Centroamérica, que también está afectada por violencia de pandillas, por pobreza, claro, que camina hacia el norte también en busca de empleo, ¿no? Claro, ahora, ¿cómo se va a resolver el tema? Porque el presidente Biden le reconoció en algún momento, incluso invitó a su instalación a Juan Guaidó como presidente, reconociéndolo como el presidente de Venezuela, pero Juan Guaidó en este momento está en Venezuela, no es reconocido como presidente ni siquiera por los miembros de la oposición venezolana al régimen de Nicolás Maduro. Ha habido un evento que ha terminado a silletazos con otro sector de la oposición, sí, pues no se ponen de acuerdo en quién debería ser el candidato presidencial de la oposición ante eventuales elecciones en Venezuela, que además de alguna manera están siendo auspiciadas por los Estados Unidos, ¿no? O sea, sí, es una situación muy extraña esto. O sea, el gobierno de Biden ha iniciado un acercamiento al gobierno de Maduro para que haya elecciones aceptadas por todos, sin presos, es decir, con todas las garantías democráticas que debería haber en un proceso de esta naturaleza, pero a la vez no invita a Venezuela a la cumbre, ¿no? Claro, ahí se le complica mucho la cosa porque si bien hereda de Trump el tema de Guaidó, como hemos visto, la evolución del tema de Guaidó pues ha sido más que nada de deterioro, ¿no? Claro. Y en este momento en que Estados Unidos ha necesitado de ver mayores fuentes de adquisición de petróleo en medio de la guerra con Ucrania, ¿no? Venezuela aparecía como una posibilidad, ¿no? Y eso ha hecho que haya un acercamiento, como bien tú señalas, y por ejemplo, aquí en la Cumbre de las Américas se hubiera esperado que algún representante de Guaidó esté sentado en la parte, digamos, oficial, ¿no? Pero eso no va a ocurrir. Los representantes de Guaidó, que todavía tienen algún embajador aquí en Estados Unidos, van a estar presentes en actividades laterales, pero no en la actividad, digamos, en la plenaria presidencial, ¿no? No va a estar. Y claro, es curioso porque igual con Cuba pasa lo mismo, ¿no? Con Cuba hay acercamiento a nivel migratorio, a nivel de por ejemplo, reapertura de actividades consulares. En La Habana estaban cerradas durante Trump y por el tema de los ataques acústicos o de los denominados ataques acústicos que finalmente nunca fueron comprobados, ¿no? Y ha habido reapertura de actividades consulares, reapertura de vuelos entre Estados Unidos y Cuba, pero no está invitado el presidente de Cuba, ¿no? Entonces, si bien hay acercamientos diplomáticos por un canal, por el otro, por el más visible, no existe, ¿no? Entonces es una situación complicada. Resolver el tema migratorio está pasando, quien está liderando específicamente eso es la vicepresidenta Kamala Harris. Ella tiene un plan de generar, de aliarse con empresas privadas fuertes que puedan invertir o incrementar su inversión en países de Centroamérica, claro, para que haya oportunidades laborales allí y la gente no se vaya. Anunció esta madrugada un plan de inversiones privadas de grandes empresas de casi $2.000 millones
empresas como la Textil Gap, ¿no? Que es conocida, Visa, el intermediario financiero, Millicom, empresas muy grandes que van a expandir operaciones, van a incrementar su presencia en estos países, generando empleo. Esa es la estrategia que maneja ahora Kamala Harris. Sí, que ha sido parte, incluso desde la campaña electoral, ¿no? Ese mensaje de que la manera de resolver la crisis migratoria no es levantando muros, sino ayudando a los países de donde vienen los migrantes a resolver los problemas que los empujan a salir de sus países, ¿no? Que es una estrategia completamente distinta. Moisés, vamos a estar en contacto estos próximos días con toda seguridad. Un gusto hablar contigo. Igual, Nicolás, muchas gracias por la llamada.